tenemos el objetivo número 13, que sería acción por el clima, ¿no? Bueno, en los últimos años se ha promocionado mucho la estrategia 4 por 1000. La estrategia 4 por 1000 indica que si nosotros consiguiéramos incrementar en 0,4% el carbono del suelo almacenado en los suelos agrícolas del mundo, solo en los suelos agrícolas del mundo, podríamos mitigar las emisiones de CO2 antrópicas. Entonces, esto es bastante interesante porque los modelos de simulación indican que sí es posible hacerlo. Entonces, básicamente nos está diciendo que el suelo es la clave para poder mitigar el cambio climático. Y el punto número 15, que sería vida en los ecosistemas, ya que no solamente el suelo trata de ecosistemas agrícolas, sino también ecosistemas naturales, ¿no? Y los ecosistemas naturales tienen mucha vida, tanto macro, meso y micro. También promueven la vida silvestre, ¿no? Quizás nosotros no lo trabajamos mucho en Perú, pero en otros países también es posible monitorear la diversidad de mamíferos que existen, y eso en áreas de conservación privadas o áreas de conservación públicas, ¿no? Que es un tema que también nosotros en la universidad estamos intentando ingresar, ¿no? Solamente que nuestro enfoque agrícola quizás nos ha limitado un poco en ese aspecto. Bien, un punto importante, ya que el curso que se va a dictar está enfocado más que nada a los suelos agrícolas, es la fertilidad del suelo. Y muchas veces nosotros pensamos que hablar de fertilidad del suelo es simplemente hablar de nutrientes. En verdad, la fertilidad son las características que tiene el suelo para poder dar condiciones óptimas para la producción de cultivo. Entonces, esto no solamente limita a que sean condiciones químicas como nutrientes, sino también son condiciones físicas, por ejemplo, para la circulación de agua y aire. Entonces, muchos de ustedes que son generalmente el sector agrario, ¿no? Habrán visto de que, bueno, si no hay agua, la planta no crece y muere. Y si no hay oxígeno, si la planta no tiene un sistema para adaptarse a la baja cantidad de oxígeno, también la planta tiene problemas y puede morir, más que los nutrientes. Entonces, un curso enfocado, ¿no?, a la agricultura tiene que tener un componente fuerte físico y también biológico, ya que ahora estamos hablando de que hay que reducir el impacto ambiental que genera la agricultura, sobre, sobre todo porque la producción agrícola muchas veces es extremadamente agresiva. Entonces, la parte biológica en el suelo es bien importante, tanto monitorearla como utilizar métodos que permitan mitigar ese impacto negativo sobre los seres vivos que ya existen en el suelo. Entonces, toda esta interacción de propiedades físico-química biológicas, es lo que nos va a dar las condiciones óptimas para que la producción de cultivos sea la más alta posible. Claro que ahora indicando, mitigando el impacto ambiental, ¿no? Porque antes era simplemente dar las condiciones para que se produzca al máximo, pero ahora ya se está enfocando al impacto ambiental. Incluso ya las exportadoras han visto, ¿no? Los compradores fuera están pidiendo, ¿no?, que se tengan certificaciones que reduzcan el impacto ambiental desde diferentes aspectos, ¿no? No solamente aspecto nutricional. El tema también, una vez que uno tiene todo el background teórico, ¿no?, en suelos, ¿no?, es necesario ver la parte aplicativa, ¿no? Y la parte aplicativa está enfocado tanto a la fertilidad del suelo, nutrición vegetal, como a la parte del manejo y conservación del suelo. Entonces, dos problemas muy fuertes que están surgiendo en el mundo en los últimos años y que como gobiernos mundiales están trabajando, ¿no? Quizás el Perú a veces un poquito está aislado de esto, pero a nivel de mundo se trabaja, es el tema de salinidad y el tema de acidificación. Entonces, en ciudades, por ejemplo, como en Ica, ¿no? Bueno, es posible ver que muchos de los campos de producción agrícola se han convertido en tierras marginales por la salinización. Prácticamente son campos que no se van a poder utilizar en periodos de 30 a 100 años, por más de que se apliquen métodos de manejo y conservación de suelos. Entonces, obviamente, llegar a esta situación, es crítico, ya que en un mundo, nuevamente, creciendo en población, es necesario que se optimice el uso de las tierras. Entonces, perder tierras de producción agrícola, es algo que no nos podemos permitir.
Entonces, la salinidad pues, no tiene un efecto directo, ¿no? Acá hay un pequeño gráfico, ¿no? Donde se muestra que es básicamente un decrecimiento exponencial, ¿no? En donde entre más salinidad tiene el suelo, el rendimiento relativo disminuye, llegando incluso a cero, es decir, donde la planta ya ni siquiera crece. Y eso es algo que se puede ver, ¿no? En cualquier campo agrícola, ¿no? Y si han tenido la oportunidad, habrán visto que la salinización, ¿no? Es bastante drástico, ¿no? Y bueno, para solucionarlo también es un reto bastante problemático, ¿no? Y otro problema es la acidificación, ¿no? En especial nosotros somos un país que tiene una gran cantidad de suelos en la zona de la cordillera oriental. Eso quiere decir que da hacia el Amazonas, ¿no? La zona de selva, la zona de ceja de selva, donde las lluvias generan un proceso de acidificación bastante fuerte. Entonces, este proceso de acidificación viene acompañado de elementos que pueden ser tóxicos para las plantas, como el aluminio, ¿no? Y también la disminución de otros elementos importantes como el calcio y el magnesio, como pueden ver en el esquema de abajo. Entonces es necesario tener un esquema para poder mitigar o para poder reducir este impacto negativo, ¿no? Que normalmente lo normal es utilizar métodos de encalado, pero ahí el reto es cómo determinas cuánto de material encalante necesitas. Estamos un poco acostumbrados, ¿no? A recibir la información, a hacer un cálculo directo con el análisis de suelo, ¿no? Lo cual ya desde hace varios años se sabe que sería incorrecto. Es una vía rápida de hacerlo, pero no es la vía correcta, ¿no? El método correcto es hacer un análisis de incubación para poder determinar las dosificaciones exactas, ¿no? Entonces, para solucionar estos dos problemas, ¿no? Nosotros tenemos varias alternativas, ¿no? En el caso de salinidad, como pueden ver aquí, puede ser una mejora del drenaje, que a veces podría ser muy costoso, ¿no? Tenemos también métodos de lavado, que es básicamente lo que se hace, ¿no? Aplicar cantidades de riego excesivas, ¿no? De tal manera de que disolvamos las sales y hagamos que estas sales bajen a zonas más profundas del perfil de suelo, de tal manera de que no sea un problema tóxico para la raíz de la planta, ¿no? Claro, depende de qué cultivo se esté trabajando y también en qué condiciones, y también si hay agua, porque normalmente los problemas de sales están en zonas áridas y estas zonas áridas tienen este problema con agua. No siempre es posible acceder. Algunas empresas incluso tienen sus propias plantas de ionizadoras, sus plantas de ósmosis inversa para poder manejar eso, ¿no? Pero también los costos energéticos pueden ser a veces muy elevados. También es posible tener un caso extremo como la aparición de yeso, ¿no? Y el yeso es una sal no soluble, ¿no? Bastante engañosa, porque tú puedes tener un suelo que haces un análisis de conducta eléctrica y te sale que la conducta eléctrica es baja. Sin embargo, si tú agregas una cantidad excesiva de agua, la conducta eléctrica se dispara. Y esto ocurre cuando hay yeso, porque el yeso es una sal insoluble. Requiere 200, no, sí, 200 veces más agua respecto de su peso para poder disolverse. Entonces, si yo tengo uno de esos suelos y hago un riego pesado por algún motivo, empiezo a diluir este yeso y ya empiezo a tener síntomas de toxicidad por sales. Bueno, quemadura por sal. Entonces, si uno no se explica, ¿no? ¿De dónde salió eso? Si es que la conducta eléctrica me indica que no es salino. Entonces, esos también son problemas que deben ser solucionados y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Ya hemos visto algunos casos que nos han presentado y haciendo el análisis correcto, ¿no? Es determinar que hay un problema con yeso, ¿no? Y bueno, también el uso de cultivos tolerantes, ¿no? Que ahora se está sacando muchas variedades mejoradas, ¿no? Que pueden tolerar, ¿no? La salinidad, ¿no? Incluso se está trabajando para recuperar campos marginales con biorremediación, ¿no? Con algunos cultivos que sean extremadamente extractivos en iones para mitigar y luego utilizar este producto como forraje, ¿no? Para poder alimentar ganado, ¿no? Entonces ahí hay diferentes técnicas que en verdad el curso que se está planteando va a tener en cuenta y que, bueno, cada una de las personas que va a tener su tema lo va a exponer, ¿no?
Y bueno, con el tema de acidificación, ¿no? Lo tradicional, el encalado, ¿no? Nuevamente, como les comentaba, el problema es encontrar qué cantidad, ¿no? de encalante sería necesario y también qué producto utilizar, porque en el mercado hay varios productos. Uso de fertilizantes adecuados, ¿no? Muchas veces utilizamos una combinación no adecuada de fertilizantes y terminamos acidificando más el suelo, ¿no? Que eso puede ser un problema a largo plazo porque podemos degradar permanentemente ese suelo. Manejo de materiales orgánicos, ¿no? Que mitiga de cierto modo, ¿no? Ahora hay muchas enmiendas en el mercado comerciales que están enfocadas a diferentes usos, ¿no? Y cultivos tolerantes a pHs bajos, que bueno, esta estrategia en verdad no se utiliza mucho, ¿no? En verdad, en condiciones de selva hay muchos cultivos que son tolerantes, pero lamentablemente su rentabilidad o el proceso para poder llevarlos a venta en un lugar más rentable es demasiado costoso, lo cual ha hecho que esta estrategia quede un poco marginada, ¿no? Más que nada por las rutas y la accesibilidad que hay a las diferentes zonas. Bien, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta desde este punto, ¿no? He hecho una pequeña introducción al tema suelos, ¿no? Más que nada por el tema del curso que se va a ofrecer, ¿no? Entonces, quizás si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto de lo que hemos conversado aquí, puede hacerlo. Si no, pasamos a hacer la presentación formal del curso. Profesor, buenas noches. Disculpa, Jero, Sí. alguna vez fui su alumno. Cuando habló del yeso, entonces los encalantes, la disuelvidad del óxido de calcio es lo que más va a beneficiar a los cultivos y al suelo. A ver, nuevamente puedes repetir la pregunta. A ver, que creo que no te Eh, entendí bien. Cuando usted mencionó disculpe, cuando mencionó acerca del yeso que afecta la conductividad eléctrica, entonces lo mejor que sería usar óxidos de calcio para la fertilidad. No. Lo que ocurre es que en condiciones de suelos áridos, ¿no? Normalmente en la costa del Perú, el problema principal son las sales, ¿ya? Pero existe una sal en particular que es el yeso, que es una sal insoluble, que ese yeso puede haber aparecido en ese suelo por condiciones naturales. Eso quiere decir que la misma naturaleza del suelo, la evolución del suelo, hizo que ese yeso se encontrara ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno manda a hacer un análisis tradicional, te va a salir posiblemente, si es que no tiene otras sales solubles, que la conducta eléctrica está dentro de lo permitido. Sin embargo, puede existir yeso. Y cuando uno hace, por ejemplo, un riego pesado, ese yeso se disuelve, ¿ya? Y esas sales que se han disuelto del yeso es donde ahí genera un problema. Y entonces el cultivo empieza a expresar problemas por salinidad. Sin embargo, cuando tú ves el resultado de análisis, te sale que no hay salinidad. Entonces es un efecto como que engañoso. Entonces nosotros en el laboratorio de suelos de la universidad tenemos un análisis especial para eso, que es un análisis para suelos salinos, en donde incluye el parámetro yeso, solo que muchas veces las personas no mandan a hacer ese tipo de análisis en particular. Ahora, solucionar el problema del yeso es bien complicado. No es de que exista un material encalante o un material mágico para solucionar el problema del yeso. No, básicamente, si uno tiene un problema grave con yeso, ese suelo es un suelo que no debería utilizarse para la producción agrícola, ¿no? Mm, Gracias, profesor, ya lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta Claro, Luis, sí. sobre el lavado del suelo, ingeniero, y comentó sobre la recuperación de suelos. ¿También es posible para recuperar suelos contaminados con metales pesados? Por ejemplo, le pongo en los suelos de Ica, en los cultivos de esparto. Ya. Bueno, en verdad sí es posible hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, bueno, muchos de ustedes deben saber, ahorita tenemos el problema con el cadmio, ¿no? Entonces, pero ahí hay un problema básico en química, ¿no? Eso es un problema de especiación química. Tú podrías tener cadmio en el suelo que viene de una fuente antrópica. Eso quiere decir que
hubo un agente contaminante, como por ejemplo pueden ser los fertilizantes, el agua del riego u otros, ¿no? Entonces, en esos casos, sí es posible, ¿no? Remediarlo, es posible solucionarlo, ¿no? Pero también existe el problema que en el sur del Perú, si nosotros revisamos, por ejemplo, la distribución geológica del Perú, vamos a encontrar que el material mineral, ¿no? Base que ha formado el suelo tiene cadmio. Entonces, que quizás ese cadmio en condiciones naturales no salía, no se descomponía, no se destruía y se liberaba a la solución suelo para que lo pueda tomar el cultivo. Sin embargo, al meter agricultura, estamos metiendo condiciones ajenas a las condiciones naturales del suelo. Lo que estamos haciendo es cambiando las condiciones para que ese mineral que tiene cadmio se destruya y se libere y obviamente suba para el cultivo. Entonces, en esas condiciones, nunca se podría solucionar. Entonces, ahí lo que hace falta y lo que el Perú no ha hecho todavía es un mapa de zonificación, ¿no? Un mapa de zonificación que diga dónde hay un cadmio que no es antrópico, un cadmio natural y un cadmio antrópico. Entonces, y obviamente, si uno dice, vamos a remediarlo, ¿no? Aplicar técnicas de remediación sería en las zonas en donde haya habido una contaminación antrópica, pero en las zonas donde es un agente natural, no tendría mucho sentido hacer una remediación. Podemos invertir muchísimo dinero e intentar remediarlo, pero al final el suelo, como se autorregula solo, siempre va a volver a su estado inicial. Por lo tanto, por más de que disminuyamos las cantidades, al final el suelo va a seguir liberando cadmio. Eso es un punto bien importante de que lo van a tomar en cuenta dentro del temario, ¿no? Porque tenemos una sección de química de suelos en donde van a hablar sobre especiación química y va a tocarse el tema que estamos comentando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En el curso también se podrá tener información en caso se quiera hacer algún proyecto de tesis de fitorremediación de suelos o de agua. Ya, eso dependería mucho de cada uno de los ponentes, ¿no? Justo somos 6 ponentes que van a ser para el curso, ¿no? Entonces, cada uno está especializado en un área diferente en suelos, ¿no? Entonces, específicamente, si en la temática que se expone, imaginemos, lo que está comentando entraría en química. El ponente, por ejemplo, puede ponerse en contacto. Vamos a poner un aula virtual donde ustedes van a poder ponerse en contacto con el ponente, ¿no? Y si es que la persona quisiera, por ejemplo, participar de un proyecto, bienvenido, ¿no? Eso no hay ningún problema, ¿no? Pero dependería de cada uno de las personas que estén exponiendo y que estén participando como ponentes, ¿no? Ok, gracias. Bien, entonces vamos a hacer la presentación de nuestro temario. Perdón. Jonathan, por favor, confírmeme que se pueda ver en pantalla. Sí, profe, confirmo, se puede ver curso de fundamentos. Perfecto. Bien, entonces el curso tiene por nombre Fundamentos de la Evaluación y Manejo de Suelos Agrícolas. Como les he comentado, está enfocado a suelos agrícolas, ya que en el área suelos nosotros vemos tanto ecosistemas agrícolas como ecosistemas naturales, pero este curso es solamente para suelos agrícolas. Tenemos 6 unidades. Como pueden ver, la distribución de horas es aproximadamente 27 horas, ¿no? Entonces comenzamos con la unidad número 1, que sería el 4 de agosto, ¿no? En esta unidad se va a explorar lo que es conceptos de suelos y tierras, ¿no? ¿Qué procesos existen para que se forme un suelo? Eso quiere decir cómo se forma el suelo, ¿no? Y también cuáles son las características que tiene el suelo para ser apto para un cultivo en particular, ya que muchas veces pensamos de que todos los suelos son disponibles para todo, y eso no es así. Justo como hemos comentado hace un momento, en verdad, cada suelo tiene sus características. Entonces, hay suelos que sí son buenos para meterlos a la producción agrícola, y hay suelos que sus características naturales son muy malos para la producción agrícola. Entonces, esos suelos que son muy malos,
hay que nosotros modificarlos, por así decirlo, hay que intervenir antrópicamente para darle mejores condiciones para la agricultura. Sin embargo, nunca lo podríamos llevar a un óptimo. Es decir, ese suelo, lamentablemente, si no tiene condiciones para agricultura, nunca va a llegar a ser como que, uy, el rendimiento más alto posible que existe del producto genético que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones que hay. Sin embargo, muchas veces no se toma en consideración, por ejemplo, una zonificación agrícola. Entonces, esta parte va a culminar con esos temas. La unidad número 2, ¿no? Conlleva todo lo que son propiedades físicas, ¿no? Básicamente indicadores, ¿no? Clave para la producción agrícola, por ejemplo, textura, estructura, densidad, porosidad. También aquí va a estar la parte de agua del suelo, ¿no? Es decir, algo que muchas veces no se mide. El riego normalmente en las zonas áridas se hace un poco al tanteo, ¿no? Pero no se toma en cuenta los coeficientes hídricos, ¿no? Las curvas de retención de agua del suelo, ¿no? U otros parámetros que pueden ser clave. Entonces, en este punto se va a tocar todo lo que es manejo de agua. Unidad número 3, propiedades químicas del suelo, que es la parte más fuerte. Como pueden ver, tiene dos fechas, el 9 y el 11 de agosto, ¿no? Se va a ver todo lo que es pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Aquí es donde se va a ver, por ejemplo, elementos extractables, tanto desde el punto de vista como nutrientes, que son macro y micro, pero también desde el punto de vista de contaminantes, ¿no? Justo ahí hubo una pregunta, ¿no? Entonces, metales pesados y contaminantes en general se va a ver en esta unidad. Unidad número 4, la parte biológica, ¿no? Es el suelo como ecosistema, ¿no? Aquí se va a enfocar a lo que es tanto organismos, macro, meso, microorganismos que existen en el suelo, diferentes parámetros para poder monitorear, identificar, saber cuánto es la diversidad o, bueno, hay en verdad un montón de aspectos cuando hablamos de diversidad, no solamente cantidad de especies, ¿no? También el rol de la materia orgánica, ya que la materia orgánica tiene un rol dentro de la biología del suelo muy importante y hay muchos parámetros. Normalmente nosotros al laboratorio mandamos materia orgánica total, pero existen otros análisis para poder hacer ese tipo de monitoreo. La unidad número 5 y número 6 que ya son las unidades más aplicadas, ¿no? Es decir, a partir de este punto ya el participante tiene los conceptos básicos en suelo para poder entrar a la parte aplicada. La unidad número 5 también tiene dos fechas, el 15 y 18 de agosto, en donde se va a ver específicamente, ¿no? Descomposición de materia orgánica para ver cuánto de nitrógeno se puede liberar al ecosistema, ¿no? Ahí nosotros utilizamos mucho lo que es el coeficiente de mineralización, se va a hablar bastante sobre ese tema, ¿no? El rol de los nutrientes, ¿no? De los nutrientes esenciales para la planta, ¿no? Cómo se movilizan en el suelo, cómo se traslocan a la planta. Dosificaciones de fertilización. Aquí es donde se va a explicar cómo hacer una dosificación de fertilización en base al análisis de laboratorio. Y la unidad número 6 que también tiene dos fechas, ya que la hemos intentado dar más énfasis a la parte aplicada, ¿no? Tenemos todo lo que son técnicas de manejo y conservación de suelos. Algunos casos de ejemplo los he mencionado, por ejemplo, el manejo de suelos salinos y el manejo de suelos ácidos. Sin embargo, también es necesario ver, por ejemplo, casos de degradación física como erosión, que es bastante común en las zonas de sierra, ¿no? Y en general degradación química, que no solamente está enfocado en salinidad. Entonces, esta sección va a buscar qué técnicas se utilizan para remediar esas situaciones, ¿no? Y también cuáles son las técnicas de manejo para poder mantener la degradación del suelo al mínimo posible, ya que, como lo comenté al inicio, en verdad la agricultura es una actividad extremadamente conflictiva con el suelo. Entonces, es necesario, dentro de un enfoque más sostenible, reducir el impacto que puede generar la agricultura, y eso se hace a través de técnicas de manejo y conservación de suelos. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta aquí con el temario? Perfecto. Bien, nuestros ponentes, como pueden ver, nosotros contamos con 7 ponentes, ¿no? En este caso, bueno, mi persona va a comenzar con el primer tema, que sería el área de Génesis, ¿no? El segundo punto va a estar a cargo del profesor Bertín Ticona, ¿no? Que él es especialista en el área de física de suelos. El punto número 3 va a estar Jonathan Vázquez, que él es especialista en el área de química.
También tenemos una invitada fuera de la universidad, que es la bióloga Wendy Pérez, que ya va a ver la parte biológica del suelo, ¿no? En la parte de fertilidad tenemos aquí una dupla, tenemos a la profesora Sumiri Aguilar y también a la profesora Liliana Vega, ¿no? Dentro del esquema que se va a proporcionar en las redes, vamos a enlazar también los currículos vitales de todo. Y para cerrar el curso va a estar el profesor Fernando Chung en la parte de manejo y conservación de suelos. Entonces, la información de los ponentes y también de las temáticas se va a colgar en las redes para que puedan revisarlo más a detalle, ¿no? Y también si es que alguien desea hacer las consultas, va a poder hacerlo a través de correo. Y bien, ahora viene la parte difícil, ¿no? Los costos, ¿no? Entonces, este curso tiene un costo para público en general de 650 soles, ¿no? Que para estudiantes se ha designado un curso de 450. Esto incluye estudiantes tanto de pregrado, maestría y doctorado, siempre y cuando se presente una documentación que demuestre que es estudiante, que puede ser, por ejemplo, su carnet universitario, puede ser también una constancia de estudiante o un documento, por ejemplo, en el caso de la Universidad Agraria. Nosotros tenemos un sistema informático que se llama MAIPI, en donde sale en el sistema, ¿no? Pero como este curso es un curso abierto para no solamente el Perú, porque también tenemos algunos invitados de fuera, es necesario mandar alguna documentación de su institución que avale que es un estudiante. También se tiene un costo grupal, ¿no? Que es más que nada para el público en general, ¿no? Es decir, si es que hay, por ejemplo, pequeñas empresas o empresas que quieren matricularse en grupo, a partir de 3 personas a más, el costo es de 500, ¿no? También se está ofreciendo la modalidad de hacer un pago fraccionado en 2 partes, ¿no? El primer pago que ahora se aperturan las cuentas desde el día de hoy, 4 de julio hasta el 21 de julio, un primer 50% y el otro 50% hasta la mitad del curso, ¿no? Ya que el curso tiene una duración hasta el final del mes de agosto, ¿no? También si es que se decide hacer el pago al contado, ¿no? Hasta el 21 de julio, el costo por el primer curso que estamos dando tiene un costo de 500 redondo, ¿no? Entonces, los números de cuenta son básicamente lo que tenemos en la Universidad Agraria, ¿no? Entonces, y bueno, cualquier duda también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos actualmente una oficina en el primer piso de la Facultad de Agronomía, y como comenté, si es que alguien tiene alguna necesidad de algún curso, por ejemplo, una empresa, comunidad, una sociedad civil, comunidad X, ¿no? Necesitan alguna capacitación en un tema en particular, pueden acercarse a nuestras oficinas de lunes a miércoles, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Para poder conversarlo, para ver el plan que se necesita. También, si es que necesitan información de los cursos que se van a dar, les comenté, este es un primer curso que se está dictando en el año. Sin embargo, ya tenemos planificados 2 cursos más que se van a dictar para el mes de septiembre y otro para el mes de noviembre, que van a estar anunciados también en nuestras redes sociales, ¿no? Como pueden ver, también aquí tienen los enlaces, ¿no? Tanto al Instagram como al LinkedIn. En el caso del Facebook, tenemos un Facebook unificado de la Facultad de Agronomía, entonces donde también se publica la información de los cursos. Sin embargo, las redes sociales exclusivas de la Comisión de Extensión vienen a ser Instagram y LinkedIn, donde también pueden ponerse en contacto. Me parece que no hemos puesto el número de teléfono, pero en las redes sociales vamos a colocar también el número de teléfono con el anexo para que puedan comunicarse si es que alguien tiene una duda y si es que tienen también alguna sugerencia, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Creo que con eso nosotros estamos haciendo este primer anuncio del curso que se va a dictar en suelos.